El caballero que se encuentra retratado en esta vidriera se trata de Godofredo de Charny, uno de los cruzados contemporáneos a Otón de la Roche, que toma Constantinopla y que se le atribuye el haber cogido, el haber sustraído de la iglesia de Santa María de Blaquernay la sábana santa. Es el lienzo que se veneraba desde el siglo IX en la misma Constantinopla. Y a partir de entonces desaparece unos años en los que vuelve a reaparecer, según los estudios de la profesora Bárbara Freire, en Atenas, otro lugar que los cruzados tomaron y que de alguna forma se iba a convertir, junto con San Juan de Acre, en uno de sus principales bastiones. Y a partir de entonces reaparece en un lugar muy especial, en un lugar que es el que nos marca el mapa, precisamente una iglesia, una casa señorial en Chambéry, en el año 1453. Previamente, en el año 1353, ya tenemos constancia de la misma, es decir, un lienzo, una tela atribuida a no se sabe quién, pero que sin embargo tenía las improntas, las marcas frontales y dorsales de un cuerpo que había sido ajusticiado igual que Jesús de Nazaret. Y digo que no se sabía a quién se le podía atribuir esa imagen porque desde que llega a Francia se cree que es una pintura. Sin embargo, no hay restos de pinturas en él. A partir de entonces, la sábana santa se convierte en un auténtico objeto de culto. Un objeto de culto que, como veremos posteriormente, tiene unas imágenes, tiene unas marcas tan importantes, tan sutiles, tan históricas, tan iconográficas, que realmente la hacen especialmente singular. Lo que tienen a mis espaldas es la síndrome, la sábana santa, la supuesta mortaja que contuvo el cuerpo de Jesús de Nazaret, tal y como se exponía en la Francia del medievo, para la familia de Godofredo de Charny. Un lienzo que vino producto del saqueo cruzado de Constantinopla, que pasó por diferentes ubicaciones y que acabó en una casa señorial de Francia para posteriormente estar expuesto al público, estar expuesto a los fieles. Un lienzo que desde que llega al país galo tiene una gran controversia, porque incluso los clérigos no se ponían de acuerdo en saber o en decir si era auténtico o era falso. Simplemente al principio era objeto de culto y luego fue retirado del mismo. Sin embargo, pese a que se negó su veracidad, el tiempo se encargó de decirnos que este lienzo que está a mis espaldas podría haber contenido realmente esa mortaja, ese cuerpo de Cristo. Y fíjense en un detalle, no tiene las marcas ni quemaduras habituales en la sábana santa, porque eso vendría a ocurrir tan solo unos años después, en el año 1532, cuando, estando en la iglesia de Chambéry, se produce un incendio que le deja esas marcas irremediablemente a ambos lados del cuerpo. Serían las improntas más características de una sábana que inicialmente, y visto desde lejos, nos cuesta trabajo distinguir ese personaje, pero que sin embargo, cuando adaptamos la vista a realmente lo que contiene, nos damos cuenta que hay algo especial, hay algo inexplicable, hay algo misterioso. La persona que tienen detrás mía se trata del rey Edgar V, rey de Edesa, el cual fue contemporáneo a Jesús de Nazaret. Vivió en su misma época, incluso se cree que tuvo algún contacto, alguna relación con él. Lo que porta en sus manos es precisamente el lienzo, la síndone de Turín, o lo que por aquel entonces era esa mortaja que se dice que envolvió a Cristo. Y la tiene él, la tiene en su poder, porque entre otras cosas, fíjense el dato, estaba aquejado de lepra.
tenía el firme convencimiento que si se rodeaba, que si se envolvía de esa misma sábana quedaría sanado, como realmente ocurre. La lepra, una enfermedad que era una exclusión social en la época, incluso te condenaba. Sabía el rey Edgar V que podía llegar con ella el final de su reinado. Sin embargo, el envolverse en esa sábana obró el milagro y hizo que se le dotara de una especial devoción, al punto que quedó lapidada para los siguientes años en los anales históricos del propio rey. Luego, esa lapidación vendría de otra forma, ya que con la llegada de la invasión persa del rey Khosrós II, quedaría marcada sobre una puerta, una de las puertas de la muralla de la ciudad, tapiada para protegerla, preservarla precisamente del ataque bárbaro del rey persa, que finalmente tomaría la ciudad. Pero ya tenemos la primera referencia histórica, tiempos contemporáneos a Cristo, retrato del rey Edgar V, sábana santa en su poder, y a partir de ahí una curiosa historia que le invito a que la conozcan conmigo. Hemos visto al rey Edgar V, que era ese contemporáneo a Cristo, que envolviéndose en la sábana santa, en la mortaja, pues sana de la lepra. A lo largo de la historia comprobaremos cómo iconográficamente, es decir, la representación artística que tenemos de Cristo, nos ha ido dejando singulares muestras precisamente de la imagen que tenemos de él. Por ejemplo, nada más que tenemos que ver esos iconos bizantinos donde hay una clara representación, una clara analogía entre el rostro del sudario y los rostros que se iban representando, sin duda, porque los autores, los pintores de la época se inspiraban en el mismo, en las imágenes que le habían llegado de otros autores que habían tenido contacto directo visual con la sábana santa y que habían, de alguna forma, representado pictóricamente la misma. Íconos bizantinos que nos muestran la barba bipartita, la mirada severa, la mirada, yo diría que incluso profunda, del cuerpo de la sábana santa, con mayor o menor medida, con mayor o menor acierto, pero en cualquiera de los casos unas claras analogías. Mechón de pelos a ambos lados, barba bipartita, mirada profunda, pequeño mechón también que le sale de la frente, es decir, es un individuo barbado el que nos muestra y que hace que haya una ruptura con respecto a lo anteriormente representado de Jesús de Nazaret, que se les representaba sin barba, rubio, es decir, de cualquier otra forma, quizás un poco diferente a como realmente un hebreo, un judío de la época hubiera sido. Si seguimos caminando por esta historia visual de la sábana santa, comprobaremos cómo hay otros iconos, otras historias, otras verdades en torno a ella. Imagen que nos muestra el momento en el que es introducida la sábana santa en esa puerta de la ciudad de Edesa, hoy día Urfa, en Constantinopla, y que era sobre todo debido a ese ataque que iban a recibir del rey persa Khosrós II. Nuevas imágenes del lienzo, en este caso representados en otros íconos, con motivos orientalizantes, con motivos bizantinos, pictóricamente hablando, artísticamente hablando. Seguimos caminando por la historia para ver un mosaico en los que se representa esa imagen que, como podemos ver, varía diferente y tiene unos cambios sustanciales. Lo vemos sin barba, lo vemos de una forma quizás que se muestra más anacronismo con lo que es el rostro habitual de la sábana santa, para llegar a una imagen muy característica, la imagen del buen pastor. La imagen del buen pastor es la que se representa con siempre el cordero a hombros, el cordero a cuestas, y que cambia
y que difiere sensiblemente de lo que estamos acostumbrados a poder ver normalmente cuando se nos muestra la figura de Jesús de Nazaret. Nuevamente un ícono que es el que hemos visto anteriormente, en mosaicos evidentemente es mucho más difícil de representar, y en las catacumbas. También tenemos representaciones en catacumbas que nos muestran la imagen de Cristo. Con esto lo que les queremos decir es que hay un antes y un después en la representación artística que se hacía de la imagen de Jesús de Nazaret. El antes era antes de esa visualización por parte de autores, de pintores de las sábanas santas, y en la cual se idealizaba un poco el rostro de Cristo, y el después precisamente de ese contacto con el que dicen que era la mortaja de Cristo, que tiene realmente esa imagen ya tradicional dentro de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en esa representación de Cristo, ya a nivel de escultura, a nivel de pintura. Seguimos caminando por la historia de la sábana santa para llegar a un nuevo punto, quizás una de las imágenes más solemnes que tenemos de Jesucristo, y son nuevos mosaicos bizantinos, quizás una de las imágenes enmarcada dentro de lo que se llama la almendra mística, y que nos muestran ya ese rostro de Jesús de Nazaret, sereno, barbado, con la aureola de santidad, mechón, barba bipartite, es decir, todos los atributos característicos que vamos a ver en la sábana santa y que se van a convertir ya en la línea iconográfica a seguir en siglos posteriores. La imagen que acaban de ver es lo que se denominaba hace siglos mandilio o mandilio, que era la imagen recortada, redondeada, enmarcada del rostro que figura dentro de la sábana santa, y que a ciencia cierta se tenían dudas de si pertenecía a Jesús de Nazaret, pero que en este caso a efectos devocionales se afirmaba con rotundidad, dada la paradoja, que era realmente el rostro del mismo. Era tal y como nos llega ya casi en la época tardía en la que aparece en Constantinopla. Curiosamente, en Constantinopla se tenía esa constancia, siglo VIII, siglo IX, de un lienzo, de una mortaja, que se decía que había pertenecido a Cristo y que se veneraba en una determinada iglesia. Es curioso porque a todos los efectos Constantino el Grande, su madre Santa Elena, se encarga de repescar, de recolectar todas las reliquias que podía hallar en su paso por Tierra Santa o que habían de alguna forma podido recuperar los cruzados. Cuando hablamos de la Orden del Temple nos encontramos con una nueva paradoja, ¿verdad? La Orden del Temple no es una orden ni mucho menos imaginaria. La Orden de los Caballeros del Templo de Jerusalén, que era como se llamaba, realmente existe, realmente sufre los efectos del rey Felipe IV el Hermoso, incluso del Papa Clemente V de Aviñón, y son ellos precisamente los que al llegar a Constantinopla, allá por el siglo XIII, se encargan de sustraer ese lienzo de la iglesia de Santa María de la Blaquerna, o Santa María de Blaquernae. Posiblemente Otón de la Roche, posiblemente Godofredo de Charny, del que hablábamos anteriormente, se encargaron de coger ese lienzo
ponerlo a buen recaudo, en este caso en manos cristianas, y trasladarlo a un lugar más seguro, a un lugar como era Atenas. En Atenas permanece durante unos años hasta que da por fin ese salto a tierras francesas, donde, como hemos visto también, aparece ya en la zona del Lirey en el año 1353. A partir de ahí, una historia curiosa, una historia que nos va a llevar a conocer la historia de los caballeros templarios, de cómo finalizan o de cómo son suspendidos, no extinguidos por parte del papado, y de cómo también incluso hay teorías, hipótesis más bien, que nos hablan que ese cuerpo que se encuentra impreso dentro de la sábana santa pudiera haber sido, quién sabe, el del propio Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple. Sin embargo, eso ya es otra historia que vamos a contarle en inmediato. El caballero que se encuentra a mi lado es el caballero Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple. Una orden que eran los banqueros de Europa, llamados así porque indudablemente se convirtieron, aparte de una orden monástico-militar, en una orden que prestó su dinero a la monarquía francesa. Quizás fue uno de sus principales problemas. Años después, bajo ese reinado de Felipe IV el Hermoso, quedan suspendidas y, bueno, pues la sábana santa sale de todo lo que era el tesoro templario con dirección posiblemente a lugares que quedan en suspenso. Es curioso porque se cree que la sábana sale envuelta en uno de los caballeros del temple, envuelta como si fuera una simple toca, una simple sábana de protección, y que le sirvió para salvarse de caer, en este caso, quién sabe si en manos de la destrucción que posiblemente le esperaba. Sea como fuera, Jacques de Molay simplemente se limitó a dar la tradición que tenían habitual en esos caballeros de la Orden del Temple, es decir, se les acusaba de herejía porque adoraban a un ídolo que era el Baphomet. Sin embargo, a ese Baphomet se le dota de cualidades demoníacas, de cualidades heréticas, cuando, sin embargo, todo parece apuntar que posiblemente se trataba simplemente de la sábana santa doblada al modo del tetradiplón, al modo del mantilium, y que servían para ser objeto de veneración de aquellos caballeros de la Orden del Temple. Sea como fuere, la verdad nunca se va a saber en este controvertido tema, y sí es verdad que ese proceso contra los templarios pues quedaría debidamente recogido en suspenso, como se descubrió hace recientes épocas, y una orden que nunca quedó extinguida, sino simplemente, como hemos ya remarcado, en suspenso. A partir de entonces, la sábana desaparece por unos años en este recorrido casi guadianesco que tiene para aparecer ya así, en esa zona del Lirey, recordemos año 1353, donde comienza una historia conocida, una historia sabida, sin un recorrido con tantos altibajos, con tantos puntos de desconocimiento, en los que se le va a seguir fácilmente la pista a la vez de esa apasionante historia que nos ha llevado hasta nuestros días. Las monedas que están a mi izquierda son los famosos leptones. Unos leptones que en la sábana santa se dice que aparecían cubriendo los ojos de esa persona que aparece impresa, la impronta que aparece marcada en el propio lienzo. Cuando se realiza un microfotografiado de la sábana santa, se dice que sobre los párpados aparecen unas formas redondas que se puede leer
muy débilmente, Ucai. Ucai, que sería pues lo que nos queda de Tiberius Caesarum, es decir, Tiberius César. De esa forma, pues se corresponde con una costumbre que había en aquellos tiempos, que era la de colocar sobre los párpados del difunto dos monedas que servían para, primero, mantener los ojos cerrados del difunto, pero también para pagar al barquero, es decir, aquel que te iba a pasar del lado de los vivos al lado de los muertos, el que te iba a hacer el tránsito de la vida al más allá. Unas controvertidas monedas, para unos existen realmente, para otros son inexistentes, pero que en cualquiera de los casos no deja de ser un punto más, un dato más, que aparecen o dicen que aparecen en ese lienzo, en esa sábana santa. De aparecer, de existir realmente, pues estaríamos ante otra prueba más, que realmente ese lienzo, esa síndone, esa sábana santa habría pertenecido a un ser que fue contemporáneo a Jesús de Nazaret y que por tanto vivió, padeció, sufrió, murió y tal vez resucitó en el siglo I de nuestra era. Cuando en 1453 se produce aquel incendio, son las clarisas las que se encargan de remendar de una forma piadosa pues aquellas quemaduras que ha dejado el incendio, el pavoroso incendio en el lienzo. Años después, una epidemia de peste, ya siendo el lienzo propiedad de la Casa de Saboya, una epidemia de peste se declara en Milán y San Carlos Borromeo, pues decide encomendarse al lienzo que tenía su devoción en Francia, para si realmente la ciudad italiana sana de ese mal, terrible mal, mortal, letal, ir a pie desde Milán a Francia a arrodillarse y rezar a la sábana. La Casa de Saboya, cuando es consciente de aquel hecho, decide que son ellos los que van a poner a disposición la sábana del singular religioso, y de esa forma la trasladan a un punto intermedio, sobre todo para que no tuviera que cruzar los Alpes, y se la llevan a Turín, y en Turín queda en la Catedral de Turín, a cuyos efectos se ha mantenido hasta el día de hoy. En el año 1898, el rey Don Manuel de Saboya, que era el propietario de esa sábana, decide hacer una ostensión pública, pero a su vez decide y permite la primera fotografía al propio lienzo. Para ello no se elige a ningún fotógrafo profesional. La fotografía estaba dando sus primeros pasos y se le encarga tal misión a un fotógrafo que era nada más y nada menos que Secondo Pia, que iba a pasar a la historia como uno de los personajes más importantes y más singulares de la época. ¿Por qué? Este abogado turinés, con la cámara que ven a mi lado, pues se iba a encargar de hacer unas fotografías en aquellas protoimágenes que eran pues auténticas planchas que necesitaban de un gran tiempo de exposición. La cámara oscura se conocía desde el siglo VIII por parte de los árabes, pero Secondo Pia no podía imaginar lo que iba a vivir, porque tras unas pruebas serias de iluminación en las que el lienzo diera las mejores condiciones para poder obtener la mejor imagen, se realiza la misma. Cuando se dispone a revelar aquella placa, se encuentra con un dato escalofriante. El positivo se ha convertido en negativo, y ese negativo muestra la imagen majestuosa, señorial, de una persona que está en ese lienzo y que en la época y actualmente se cree que era Jesucristo, el mismo Jesús de Nazaret, pero de una forma que nada tiene que ver con lo que podemos ver en el lienzo, sino de una forma detallada, de una forma pormenorizada, y el negativo ahora es el positivo. Cuando el ayudante de Secondo Pia le pregunta qué es lo que estaba ocurriendo, Secondo Pia
simplemente atisbó a decir: no te lo vas a creer, es un milagro, pero el positivo es realmente el negativo. Y de esa forma se obtiene la primera fotografía del rostro que ha pasado a la historia y que ha sido millones de veces reproducido como el rostro de Jesús de Nazaret, el rostro de la sábana santa. Entre las muchas pruebas que se le realizan a la sábana son las de ubicar realmente si esas heridas, si esas formas que se recogen en el lienzo son las reales. Fue el doctor Pierre Barbet quien a principios del siglo XX pues decide hacer una singular experiencia, la de colgar a diferentes cuerpos por las palmas de las manos y tratar de hallar, de averiguar si era realmente así como se crucificaban en épocas de Jesús de Nazaret. Descubrió que si se clava un clavo en la palma de la mano, justamente en la zona donde estoy indicando, el cuerpo se desgarra, la mano se desgarra y el crucificado cae. Por ello, ¿dónde debía de estar ubicado el clavo? En el llamado espacio de Destot, justamente en la muñeca, tal y como indica el hueso, la reproducción que podemos ver. Ese es el conjunto de huesecillos que sí hace y sí dan la suficiente sujeción, la suficiente fuerza como para sostener el peso de un crucificado. Y esa prueba tan simple era importante, porque hasta la fecha, y tal y como podemos ver habitualmente en nuestra iconografía, en nuestra muestra artística actual, se crucifican las imágenes por las palmas de las manos, siendo un fenómeno incorrecto. Sin embargo, aquel que está contenido en la sábana santa, que dejó su impronta en la sábana santa, lo demuestra realmente cómo fue a ciencia cierta. Otro dato más: en la sábana santa solo el cuerpo tiene 4 dedos. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Pues precisamente por lo que tenemos aquí, porque cuando a una persona se le clava un clavo en la zona de la muñeca, se corta el tendón del dedo gordo, y el dedo gordo, inmediatamente de estar así, se contrae y pasa a meterse en la palma de la mano. Por eso el cuerpo de la sábana santa solo tiene 4 dedos. No es que le falte uno, ni es que se le hayan amputado ninguno de los miembros. Al revés, es por ese fenómeno que también se tiene en cuenta anatómicamente hablando en el lienzo. Sin duda, un falsificador de la época, como vamos a ver más adelante, no habría tenido en cuenta tantos detalles como para llevarlo a la práctica y poderlo plasmar en un lienzo que, según el carbono 14, se cree que es del medievo, de entre el año 1260 año 1390. Como veremos también, hay otros indicios que nos hacen ver, que nos hacen y nos comprueban y nos dan veracidad a que, primero, la prueba del carbono 14 era incorrecta, y segunda, hay otras pruebas que sí nos dicen que ese lienzo posiblemente era del siglo I y que estuvo en contacto con un ser excepcional. En el año 1988 se encargan las pruebas de carbono 14 a 4 laboratorios que se iban a encargar de efectuar la datación: Zurich, Tucson, Oxford y, en este caso, un cuarto laboratorio que iban a hacer un triple ciego, es decir, una prueba en la que no sabían la localización, la procedencia de esas muestras a realizar la prueba, y que sin embargo tenían que arrojar su datación aproximada. Los laboratorios coincidieron. Aquellos hilos que se presuponían de la sábana santa tenían una edad no del siglo I y sí del medievo, años 1230, 1260, 1390. De esa forma tan singular comienza Cardenal Ballesteros a afirmar que la sábana santa realmente pertenecía al medievo, y ya se disparan todo tipo de comentarios en los que se afirmaban
que se trataba de una representación artística de un falsificador medieval. Con esa medida, el escándalo de una medida, como dirían muchos de aquellos autores que han escrito sobre la Sábana Santa, se ponen de manifiesto. Hoy día, pues sabemos que el triple ciego falló, que realmente ese triple ciego se sabía las ubicaciones, las procedencias, la localización de los hilos que se le iban a realizar las pruebas, que no se le hizo la conveniente limpieza al lienzo, con lo cual también nos da una datación dudosa. Y la tercera y más importante es que ese lienzo ha estado expuesto a los fieles durante siglos, ha sufrido un incendio, tiene muestras de otros tejidos, de otros hilos, como ese remiendo de las monjas francesas, que hacen que incluso se piense que los hilos tomados eran del remiendo, con lo cual parece lógico que esa datación fuera incorrecta. Así pues, una vez invalidada extraoficialmente la prueba del carbono 14, empiezan las otras pruebas que deben de arrojarnos luz sobre la veracidad del lienzo. Hoy me he infiltrado en Sevilla Oculta y aunque crean que estoy aquí para desvelar cosas, estoy simplemente para hacer aún más preguntas, porque lo interesante, lo hermoso que tiene la Sábana Santa, y se lo dice alguien, un divulgador que ha hecho ya muchos programas sobre la síndrome de Turín, es que no solo no obtienes todas las respuestas, sino que además te surgen más preguntas. En primer lugar, te surge la típica pregunta, la normal y lógica. ¿Es realmente ese hombre Jesús de Nazaret? ¿Fue realmente el hombre cubierto por el sudario el Jesucristo al que todos adoramos? Quizás sea la pregunta más vital e importante que no podremos desvelar nunca. Otras teorías absurdas, fanáticas o fantásticas. ¿Es un enviado de otro lugar del espacio? ¿Esa radiación que hizo que se plasmara la sábana, el cuerpo, es una radiación extraterrestre? Teorías absurdas, pero ¿de dónde salía esa radiación? Cosas que nos hacen pensar en la historia. ¿Tiene algo que ver esta sábana santa con el pañuelo de la Verónica? ¿Con la leyenda mística de que se quedó impregnada la cara, el rostro de Jesús en el pañuelo de la Verónica? ¿No sería una bifurcación en el tiempo y en la historia, y lo que estamos hablando es de la misma tela, de la tela donde se ve el cuerpo y en este caso la cara de Jesús? ¿Se referían quizás al hablar del pañuelo de la Verónica a la propia Sábana Santa? Otra teoría y otra cosa sin responder dentro de esta historia maravillosa y magnífica que siempre trae la Sábana Santa. ¿Realmente los templarios era este el Baphomet al que adoraban? ¿O terminaron adorando otras cosas y como escudo utilizaron la Sábana Santa? En definitiva, tú cada vez que intentas investigar, o por lo menos divulgar, como es mi caso, la Sábana Santa, no solo tengo respuestas, sino que tengo más preguntas todavía, aún más dudas, aún más misterio. Esa es la magia de la Sábana Santa, que hace que desde hace 2000 años se venere, se investigue y se trabaje intentando descubrir los por qué. Pero una cosa sí tengo clara: si ese hombre no fuera alguien importante, si ese hombre cuya imagen se quedó impregnada no fuera Jesús, ¿por qué narices iban a estar durante 2000 años cuidando una sábana? ¿Por qué iba a estar guardada una sábana que no pertenecía a nadie importante durante 2000 años? Quizás sea la teoría más tonta, más simple, pero la que me hace creer que ese hombre pudo ser Jesucristo. 2000 años cuidando una tela, cuidando una sábana. ¿Por qué?
Sigo infiltrándome en Sevilla Oculta y sigo exponiendo en voz alta no respuestas, sino preguntas que aún se te quedan después de haber estado varios años divulgando sobre estos temas y sobre la Sábana Santa en concreto. Y quiero hacer una pregunta sobre el plano artístico. Grandes pintores de toda la historia han traído la imagen de Cristo clavado las palmas de las manos, con los dos pies, cada uno con un clavo. Científicamente se ha demostrado que no era así. De hecho, el icono, lo que es la imagen, lo que es la faz de Cristo, cambia un día. De repente había una forma de expresar, había una cara que nos mostraban idealizada de otra manera, y de repente un día todos los rostros de Cristo son ese hombre de pelo largo, barba, bigote, son exactamente el hombre de la sábana. Y aquí va mi pregunta. ¿Por qué no investigamos quién fue el primer pintor, el primero, que hizo un cuadro sobre Cristo con la faz del hombre de la Sábana Santa? Si investigamos y descubrimos quién fue el primero que pintó ese Cristo, quizás tengamos pistas de quién fue el primer artista que llegó a contactar con la Sábana Santa, y podría ser incluso para los historiadores y científicos un paso más, una pista más para descubrir algo más de la Sábana Santa. Si hay una reliquia que es complementaria a la Sábana Santa, esa es sin duda alguna el sudario de Oviedo, el llamado pañolón de Oviedo, que se guarda en la Santa Cámara de la reliquia de la Catedral de Oviedo, y que, fijarse bien, tenemos un dato que es bastante singular. Las manchas que aparecen en el sudario de Oviedo son complementarias, tienen una correspondencia con la propia sábana. ¿Por qué? Porque demuestran una sangre que tiene la forma y tiene las mismas características que la que demuestra la zona de la boca de la sábana. Sábana y sudario serían complementarios y ambos muestran sangre correspondiente a un edema pulmonar, provocado sin duda por esa lanza que atraviesa el corazón del hombre de la Sábana Santa. Pero hay más. Tiene el mismo tipo de sangre, un tipo de sangre que es AB, es decir, la minoritaria en Europa, la mayoritaria en la zona de Israel, y que viene representada tanto en la Sábana Santa como en el pañolón de Oviedo. Pero también hay en ambas reliquias, y sirve un poco de resumen de ambas, un dato también importante: pequeñas marcas troncocónicas que posiblemente podrían corresponderse con un arbusto espinoso que hubiera servido para una corona, un casco de espinas. Es curioso. También más datos que podemos tener: restos de polen, el polen tan importante en la Sábana Santa, que Max Frey se encargó de hacer esos estudios iniciales y que posteriormente esos estudios fueron correspondidos y fueron seguidos por la Universidad de Jerusalén. Son indicios que nos dicen que ambas reliquias estuvieron en contacto. Sin embargo, el pañolón de Oviedo, como la Sábana Santa, tienen también otro punto en las que la ciencia nos ha dicho que el sudario es del siglo VI, con lo cual tampoco sería del siglo I. Sin embargo, como hemos visto y estamos viendo en este programa especial de Sevilla Oculta, pues la historia, ese recorrido histórico, esas otras pruebas científicas que nos hablan de ambas reliquias, nos dicen que posiblemente esa prueba está equivocada. La Revolución de Asturias dejó muestras de pólvora, muestras de pintura, todo ello hace que quede de alguna forma falseado. Así pues, dos reliquias complementarias y una sola persona, posiblemente Jesús de Nazaret. En esta mesa forense tenemos lo que podría ser la anatomía
del cuerpo de la sábana santa. Un cuerpo en el que nos vamos a encontrar una serie de heridas sangrantes que se corresponden con las descritas en la pasión de Cristo. La primera que nos encontramos es esa lanza que entra por el quinto, sexto espacio intercostal y entre las costillas y atraviesa el corazón, del que se dice que fluye un líquido que era agua, según San Juan, y sangre. Hoy sabemos que es líquido seroso proveniente de los pulmones y del corazón y sangre. La siguiente herida que nos encontramos es la que tenemos en las manos, en el espacio de Destot, como antes comentábamos, y que aparece en la sábana como unas grandes zonas sanguinolientas que están realmente marcadas y de las que hemos podido averiguar que es del tipo AB, esa sangre también que hemos comentado, minoritaria en Europa, mayoritaria en la zona hebrea. También la habría tenido que tener en cuenta un falsificador y sin embargo en el medievo esa prueba evidente no se conocía, entre otras cosas porque no se sabía aún los tipos de factores sanguíneos. Otra herida, la que tenemos en el pie. Muchos pintores han representado a Jesucristo crucificado con 2 clavos en los pies, sin embargo en la sábana se muestra representado el cuerpo con un solo clavo, como realmente debió de ser, que atraviesa limpiamente y que sirve de sustento sobre los que se iba a apoyar para conseguir aire, para tomar aire. Es correctamente representado en la sábana santa y sin embargo la iconografía popular no lo hacía. Y la sábana también nos demuestra pues que el cuerpo fue azotado de una forma brutal, con este azote que tenemos, el flagellum laxitum, que eran 3 tiras de cuero y en cada tira de cuero pues unas pesas, unas pequeñas bolitas de plomo que tenían un fin de desgarrar precisamente el cuerpo, de desgarrar la carne, de levantarla, con lo cual son las heridas más importantes que tenemos en la sábana. Una más, las que podemos encontrar en la cabeza del hombre de la sábana santa, unas heridas que están repartidos por todo el cuero cabelludo y se correspondería con un casco de espinas, con ese arbusto espinoso tan típico en la zona de Israel. Serían las muestras más importantes de heridas que tiene la síndrome, la sábana santa. Un cuerpo que al fin y al postre lo que nos viene a decir es que el sujeto que dejó aquella impronta en la sábana, en el lienzo, sufrió la misma herida y el mismo martirio que Jesús de Nazaret. Habría que plantearse cuántos judíos de la época sufrieron el mismo tormento. Otro punto de controversia que podemos encontrar con respecto a la historia y la iconografía es la corona de espinas. Jesús habitualmente nos es representado con una fina corona de espinas que, sin embargo, en la realidad parece que no fue tal, que posiblemente lo que nos encontramos fue con un casco encastrado por aquellos soldados romanos que lo coronaron como rey de los judíos. Y podemos hacer esta afirmación en virtud de las múltiples heridas punzantes que tiene el cuero cabelludo del hombre de la sábana santa, numerosas hebras e hilos saltados precisamente por las espinas de este casco que hicieron una gran cantidad de incisiones en lo que es la cabeza del ajusticiado, sobre todo en la parte trasera, que es la que demuestra con una mayor fiabilidad que ese casco fue puesto a la fuerza y que incluso aquellas espinas se llegaron a clavar 1,5 centímetros, 2 centímetros en lo que es la nuca del ajusticiado. De esa forma, pues parece evidente que la representación iconográfica no tiene una correspondencia clara con la realidad y sí esta que estamos viendo en este momento.
A continuación van a escuchar un sonido que es particularmente molesto, pero de que está muy a propósito porque lo que viene es a marcar la intensidad y fuerza con la que se pudo grabar en cuestión de segundos la impronta de la sábana santa. Es un pulso, es un instante, pero que es lo suficientemente intenso en esa radiación láser, en esa radiación ultravioleta, que dicen los modernos estudios que es el equivalente a tener en 1 centímetro cuadrado 13.000 láseres de gran potencia marcando esa imagen, o el equivalente a 3 centrales nucleares. 3 centrales nucleares, la energía que dan en un día concentrado en una fracción de segundo en ese lienzo. Es la fuerza con la que quedó grabada el cuerpo de la sábana santa en ese lienzo. ¿Qué lo provocó? ¿Qué pudo haber dejado con tanta fuerza esa imagen de ese crucificado muerto que tanto está dando que hablar durante estos últimos años desde que se le han hecho estas pruebas? Indudablemente es un hecho singular, un hecho que no es normal y que como tal debe de ser tratado, porque la imagen de la sábana santa actualmente no tiene explicación. No sabemos qué radiación lo ha formado. Para algunos, la fuerza de la resurrección, los que creen en ella; para otros, una energía de carácter misteriosa que grabó e impresionó el lienzo; y para otros, pues una hábil falsificación que a fecha de hoy, en pleno siglo XXI, no hemos sido capaz de reproducir. Por tanto, la incógnita sigue en el aire. Lo que está detrás mía es la cruz, tal y como debió ser realmente la que aguardaba a Cristo en el Gólgota. Es decir, un palo vertical sobre el que se iba a poner el horizontal que portaba el reo. El reo que era atado y que era llevado sobre sus hombros, ese madero, para esperarle, aguardarle en el Gólgota, ya allí instalado, ese soporte, ese palo, ese madero vertical sobre el que iba a ser atado, iba a ser clavado y puesto en lo alto. De esa forma fue la auténtica crucifixión. De esa forma comienza quizás la historia más grande jamás contada, la historia de la crucifixión, que sirvió, entre otras cosas, para ser más grande aún la historia de un personaje singular, un personaje histórico, un personaje de fe, un personaje al que se rinde culto como un libertador, como un Mesías o simplemente como el enviado, el Hijo de Dios, el ungido, la historia de Jesús de Nazaret. El cuerpo de la sábana santa, la reproducción según el modelo que nos ha dejado el lienzo del ser que contuvo, un ser con todas las muestras de la pasión, azotes, más de 120 azotes que se le infligieron al modo romano de una forma cruel, escoraciones en las rodillas de las caídas que se produjo yendo al monte Gólgota, lugar de la crucifixión, huellas de los clavos en las muñecas con múltiples derrames propios de haber sido atravesado con el dedo inclinado hacia adentro, producto de haberle cortado el tendón, un lanzazo entre las costillas al modo romano. Los romanos que tenían esa forma de ajusticiar
rostro, un golpe en la nariz, un ojo hinchado producto de un golpe, un chichón y el típico 3 invertido en la zona del cuello, con múltiples heridas en la cabeza provocadas posiblemente por una corona de espinas. Hay más. Al cuerpo de la sábana santa no se le rompen las piernas. A los crucificados de la época existía una tradición para acelerar su muerte, y era ni más ni menos romperle las piernas. ¿Por qué? Porque estando suspendido de los brazos, al romperle las piernas se le imposibilitaba que tuviera apoyos para poder respirar, con lo cual se le iba acelerando el proceso de la muerte por fatiga del corazón, por un colapso ortostático, que es de lo que fallece el hombre de la sábana santa, y por esa fatiga en la que se había inducido, en la que ganar 1 centímetro cúbico de aire era vital. El centurión romano se acerca al cuerpo, comprueba que ya está muerto y atraviesa el costado con una lanza entre las costillas, que acaba derramando ese líquido vital y que no es ni más ni menos que el certificado de defunción del hombre de la sábana santa. Es envuelto en ella, llevada al sepulcro, y en el sepulcro lo que nos encontramos es precisamente lo que están viendo. El objeto del que hoy les hemos hablado en Sevilla Oculta. Un objeto que posiblemente se trata del más investigado de todos los tiempos, del más analizado de todos los tiempos, y que sin embargo, a fecha de hoy, sigue siendo muestra y admiración de todos los que se acercan a Turín a admirarlo, a rezarle, a rendirle su devoción, o simplemente a contemplarlo como una muestra histórica de un documento que posiblemente contuvo a ese ser excepcional que era Jesús de Nazaret. El resto es una cuestión de fe.